Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? ¿Con frío? Sí. Bueno, vamos a continuar entonces con la fisiología del aparato digestivo. Bueno, ahora nos toca ver lo que es el transporte y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Ya vimos cómo los alimentos circulan desde la boca hasta ser eliminados a lo largo del tubo digestivo. Ahora vamos a ver cómo participa con la mezcla de las enzimas, de los jugos gástricos y el bolo alimenticio y por qué sucede esto. Vamos a dar paso a algunos chicos. Bien, entonces para optimizar lo que es la digestión, para optimizar el proceso mismo de absorción de los alimentos en el tubo digestivo, se requiere que el alimento no solamente circule por los diferentes segmentos, sino que además permanezca un periodo de tiempo adecuado en cada uno de los segmentos, desde la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, con la condición de que se produzca una adecuada mezcla, como les decía, primero con las enzimas y jugos digestivos y posteriormente una adecuada mezcla y compactación de la materia fecal. Y todo comienza con una buena masticación. Es la primera fase de la digestión. ¿Por qué decimos que es la primera fase de la digestión? Porque sencillamente en la boca la saliva ya contiene enzimas que van a actuar con el alimento que está siendo masticado. Pero además, la parte más importante de la masticación es que va a triturar las partículas, Mi hija siempre ha dicho que alimentos. tiene mucha cola que le pisen, pero yo no pensé que eso apareciera en una radiografía. Perdone, doctor. ¿Me podría decir qué es lo que quiere decir? Quiero decir que estas radiografías corresponden a un animal. Y muy animal, diría yo. Oiga, pero ¿por qué decía usted que eso era una broma, eh? Pues claro, se ve. A ver, Estas esa radiografías niña, corresponden a un animal, no a una cosa. era Pablo, perdón. Díganle a Pablo que cuide su micrófono, por favor. Bien, les decía entonces que una buena trituración de los alimentos garantiza y garantizará una buena mezcla de las enzimas digestivas y este aspecto es fundamental. Posteriormente viene la fase de la deglución, es el pasaje del alimento de la boca hacia la faringe y luego hacia el esófago. Y tiene dos fases. La primera, que es totalmente voluntaria y es el momento en que la lengua empuja, repito, de manera voluntaria, el bolo alimenticio hacia la faringe, de la boca hacia la faringe. Aquí participan en el proceso de masticación las glándulas salivales, la saliva. Tenemos la sublingual, la submandibular, la parótida, que es la más grande, y esta saliva, cuya secreción está regulada por el sistema nervioso autónomo, pregunta de examen, el simpático inhibe la producción de saliva y el parasimpático estimula la producción de saliva. Más o menos se producen entre 1 a 1,5 litros de saliva al día y la saliva, al ser una solución hipotónica respecto al plasma, y tener una menor concentración de solutos que el plasma con un pH de 6,8 a 7 es muy importante no solamente para la humidificación, no solamente para la lubricación del bolo alimenticio, sino que también la saliva contiene ya una enzima. Entonces, la parótida
produce una secreción serosa, la sublingual una secreción mucosa y la submaxilar una secreción mixta. Como les decía, la secreción serosa contiene a la tialina, que es una alfa amilasa, que va a comenzar con la digestión, sobre todo de los almidones. Es decir, ya aquí comienza la fase de digestión. Y la secreción mucosa contiene la mucina que lubrica, como les decía, el bolo alimenticio, lo hace resbaloso para que pueda circular muy fácilmente por el tubo digestivo, pero además esta secreción mucosa protege a la superficie de algunos elementos irritantes que a veces comemos, como picantes, condimentos, etcétera. Además, la saliva contiene grandes concentraciones de potasio y bicarbonato y bajas concentraciones de sodio y cloro. Entonces, como les decía, pregunta de examen, la salivación está controlada por las señales nerviosas parasimpáticas. También los centros superiores a nivel del sistema nervioso central pueden controlar la producción mayor o menor de saliva, y esto tiene que ver con algunas enfermedades que no son propias de la boca ni del aparato digestivo y que pueden producir mucha salivación. Y entonces las funciones de la saliva en cuanto a lo digestivo: humedece, amasa, ablanda el alimento e inicia la digestión de los almidones con la tialina. Además, humedece la mucosa, permitiendo y facilitando una mejor habla. En cuanto a su función protectora, disuelve y lava el material residual y previene de caries, y al prevenir de caries previene el mal aliento. Y tiene una función amortiguadora del pH y de la temperatura. Entonces, una vez deglutido el alimento en la fase primera, que es voluntaria, el alimento va a terminar en la faringe. Y esta segunda parte de la deglución es un estadio involuntario. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez el alimento cae a la faringe, todo lo que suceda de ahí en adelante es totalmente involuntario a nuestro control. Y el bolo alimenticio va a estimular una serie de receptores que están en las paredes faríngeas y que van a ocasionar la contracción sinérgica coordinada de la musculatura faríngea y esofágica, garantizando que el bolo alimenticio viaje hacia la vía digestiva y en este caso no se desvíe hacia la vía respiratoria. Estos impulsos, producto del contacto del bolo alimenticio, llegan al encéfalo, al cerebro, y de allá se genera una orden que inicia, como les decía, las contracciones musculares coordinadas totalmente. De tal manera que el bolo alimenticio de la boca va a seguir esta ruta y jamás tendría que seguir esta otra ruta hacia la vía respiratoria, porque eso sería desastroso. Por lo tanto, la contracción simultánea y coordinada de la musculatura de la faringe involucra los siguientes pasos. Número uno, el paladar blando. Tóquense con la lengua hacia arriba, van a sentir lo que es el paladar duro, y si llevan la lengua más atrás van a sentir el paladar blando. Este paladar blando se cierra, se eleva, tapando el orificio posterior de las fosas nasales, de la cavidad nasal posterior, y de esta manera evita que el alimento se vaya hacia la vía respiratoria. Número dos, en esta parte, en el piso de la faringe, aquí está la laringe, la vía respiratoria, el alimento debe entrar por aquí
Entonces, esta parte se forma como un canal, los pliegues palatofaríngeos de ambos lados, ¿sí? Se van a desplazar formando un canal, una hendidura, así como una U en esta parte. Y eso ocasiona de que el alimento circule como si fuera un resbalín de parque solamente hacia esta zona. Tercero, en la deglución se cierran las cuerdas vocales, como vemos en esta imagen. De esta manera se protege la vía aérea, se evita que algún alimento o resto de alimento intente siquiera pasar hacia la vía respiratoria. Tercero, los músculos del cuello tiran a la laringe hacia arriba y hacia adelante. Toda esta laringe se va hacia arriba y hacia adelante, lo cual aleja, aleja la posibilidad de que los alimentos pasen a la vía respiratoria, hacia arriba y hacia adelante. Y si ustedes se agarran sobre todo los varones, la manzanita que se le llama, y tragan saliva, van a ver cómo la caja laringea se va hacia arriba y hacia adelante. Hagan la prueba. El otro paso es que la epiglotis, que es esta lengua que está aquí, esta lengua que está aquí, como una tapa de, perdón, la comparación del inodoro del baño, se cierra protegiendo totalmente a la laringe. De esta manera, cubre la entrada a la laringe, impidiendo de cualquier resto de alimento hacia la vía aérea. Y tercero, o perdón, sexto, la relajación del esfínter esofágico superior de lo que es el músculo cricofaringio para que se abra el esófago y permita el paso del alimento hacia el esófago. Aquí vemos un bolo alimenticio, aquí vemos el velo del paladar cómo se eleva para arriba, aquí vemos la laringe cómo va hacia arriba y hacia adelante, y aquí vemos cómo se abre este punto del esfínter esofágico superior. Y vemos también, ahora les muestro dónde está la epiglotis que cubre ahí. Ahí está la epiglotis que tapa la laringe. Entonces, todo eso aquí vemos en un esquema el paladar blando hacia arriba. Esta es la epiglotis que tapa la laringe. Toda la laringe se va hacia arriba y hacia adelante. Y aquí el esfínter esofágico superior se abre. En este corte no estamos viendo el cierre de las cuerdas vocales ni la formación del pliegue palatofaríngeo. Una vez el alimento cae al esófago, el bolo alimenticio cae al esófago, va a generarse lo que se llama la onda peristáltica primaria. Es decir, la anterior fase que vimos, el paso del bolo alimenticio de la faringe al esófago, genera, genera la onda peristáltica primaria. Entonces, el esófago posee dos tipos de movimientos. El peristaltismo primario, que repito, es una especie de continuación de lo que hemos visto de cómo el bolo alimenticio pasa de la faringe hacia el esófago, y otro movimiento peristáltico que es el peristaltismo secundario. Entonces, el peristaltismo primario, pregunta de examen, tercera vez que lo repito, es una onda que continúa a la deglución peristáltica que se inició en la faringe. Y esta onda, así como ven en la imagen, atraviesa todo el esófago hasta llegar al estómago. En cambio, la onda peristáltica secundaria se va a iniciar en algunas circunstancias, como por ejemplo cuando un resto de alimento se queda en el esófago, se
esa presencia, esa distensión del esófago por la presencia de este alimento, inicia, inicia una onda peristáltica y por eso se llama secundaria. Y tiene como objetivo la de barrer, la de limpiar el esófago para que no haya ningún resto de alimento en el esófago. Ese es el objetivo del peristaltismo secundario. Tanto la onda primaria como la secundaria, cuando llega al esfínter esofágico inferior, cuando llega al esfínter esofágico inferior, esa misma onda hace que este esfínter se abra para permitir el paso del alimento al estómago. Entonces, una vez el bolo alimenticio está en el estómago, vamos a ver las funciones motoras del estómago. El estómago es un músculo que se puede dilatar y que puede llegar a tener una capacidad promedio de 2 litros. Este músculo, esta bolsa de estómago, posee gruesas capas musculares, musculatura lisa, tiene una capa muscular longitudinal, una capa muscular circular y una capa muscular oblicua. Pregunta de examen. El estómago posee tres funciones motoras. La primera, al ser una bolsa, un saco, su primera función es de almacenar o servir como reservorio del alimento hasta que éste sea procesado y pueda ser eliminado hacia el siguiente segmento del aparato digestivo. La otra función muy importante es la mezcla de este bolo alimenticio que se va a mezclar con la secreción gástrica, con la saliva, formando una masa semilíquida llamada quimo. Y en tercer lugar, que no es una función propiamente motora, pero sí es una función del estómago, es la digestión de los alimentos. Aquí quiero hacer una aclaración fundamental. Esta digestión de los alimentos no es producto, no es producto de la liberación de enzimas en el estómago, porque el estómago no libera enzimas. La digestión que se produce es gracias a la acción de la tialina que está en la saliva y que va a seguir actuando con el alimento que hemos ingerido mezclado con saliva. Entonces, el estómago va a permitir el almacenamiento del alimento para formar el quimo y posteriormente, eh, una vez se ha producido la mezcla, el movimiento, se produce un reflejo vasovagal que va al cerebro, al encéfalo, y de allá retorna para favorecer, por un lado, la reducción del tono de la pared muscular que va a permitir el almacenamiento de mayor cantidad de alimento en caso de que la persona esté ingiriendo mucho volumen. Y en segundo lugar, para favorecer la mezcla de este alimento con la saliva y, perdón, con los jugos gástricos, con el ácido clorhídrico, con la pepsina, etcétera. Y precisamente vamos a hablar de la secreción gástrica. Pregunta de examen. La mucosa gástrica posee dos tipos importantes de glándulas. Uno, las glándulas oxínticas, que son las productoras de ácido y que están situadas en el cuerpo y en el fondo del estómago. Cuando tengamos un gráfico del estómago, les voy a mostrar cuál es el cuerpo y cuál es el fondo. Luego, las glándulas oxínticas, que es esta,
tiene tres tipos de célula, pregunta de examen. Las células de la mucosa del cuello que secretan moco y cierta cantidad de pepsinógeno que están aquí arriba. Las células peptídicas principales que secretan pepsinógeno que están aquí abajo. Y las células parietales o también llamadas oxínticas, que son estas que están al centro, que van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Ya ustedes saben la función importante del factor intrínseco. Y luego tenemos a las glándulas pilóricas que están en la parte distal del estómago. A esa zona se le llama antro, que van a secretar moco, pepsinógeno y sobre todo, principalmente, a la hormona gastrina. Pregunta de examen. ¿Cómo es que se produce el ácido clorhídrico que es tan necesario, así como la pepsina, para la digestión de las proteínas en el estómago? Los pepsinógenos carecen de actividad digestiva cuando se secretan. Al entrar en contacto con el ácido clorhídrico y con la pepsina ya formada, se transforman en pepsina activa. Entonces, estas células parietales que también secretan factor intrínseco que hemos mencionado en la anterior diapositiva, van a producir esto que se llama factor intrínseco, que es imprescindible para la absorción de la vitamina B en el hilo. Es decir, el factor intrínseco, como ya vimos en el capítulo de sangre, lo que hace es proteger a la vitamina B de ser destruida por el ácido, y no solo la protege, sino que la escolta, la transporta hasta los segmentos distales del intestino delgado llamado íleon para que presente a su receptor y el receptor las absorba a la vitamina B12, importante para la producción de glóbulos rojos. ¿Qué sucede cuando hay una destrucción atrófica de estas células parietales? En primer lugar, se va a producir una acloridria, menor producción de ácido, y además, por la falta de la producción de factor intrínseco, se va a producir una anemia que en este caso se llama anemia perniciosa. Los principales factores que estimulan la secreción de jugo gástrico, de ácido clorhídrico, de pepsina, etcétera, pregunta de examen, son la acetilcolina, la gastrina y la histamina. La acetilcolina excita la secreción de pepsinógeno, de ácido clorhídrico y de mucina. La gastrina y la histamina producen una potente estimulación de la secreción de ácido, estimulando las células parietales. Entonces, ¿dónde se produce la gastrina? Se produce en las células G de la mucosa en la zona del antro. ¿Cómo se produce la gastrina? A través de señales nerviosas procedentes de los nervios vagos y procedente de los reflejos del sistema nervioso entérico que habíamos visto en la anterior clase. De esta manera, la gastrina llega por la sangre hasta las glándulas oxínticas y allí va a producir la estimulación de las células parietales y de las células peptídicas en menor medida. ¿Para qué? Para la formación de ácido clorhídrico. Para este cometido, la histamina es, pregunta de examen, un cofactor en la estimulación de la secreción de ácido. La secreción gástrica se inhibe cuando hay un exceso de ácido clorhídrico, es decir, normalmente el pH del jugo gástrico es alrededor de 3. Cuando desciende a menos de 3,
puede ser muy nocivo y puede lastimar al mismo estómago. Por lo tanto, en este momento, cuando el pH es menor a 3, la secreción de gastrina se va a inhibir. Esto es un fenómeno de retroalimentación positiva, o perdón, negativa. La elevación del ácido, entonces, quiere decir que baja el pH, deprime directamente la secreción de gastrina a nivel de las células G. Por otro lado, el mismo ácido inicia un reflejo nervioso que inhibe a la secreción gástrica. Este es un verdadero mecanismo de protección del estómago. Caso contrario, viviríamos con heridas, con úlceras, si no tuviéramos este mecanismo de control. Entonces, la secreción gástrica, pregunta de examen, se produce en tres fases. La cefálica, ¿qué quiere decir eso? Que antes inclusive de que el alimento esté en nuestro estómago, ya en esta fase cefálica, el solo hecho de oler o incluso mirar o incluso saborear, ni siquiera hemos tragado el alimento, eh, ya va a empezar a producir ácido clorhídrico. Esta medida es mediada por el nervio vago. La fase gástrica se inicia por la distensión del estómago, que induce la estimulación nerviosa de la secreción del jugo gástrico, es decir, cuando el alimento cae al estómago, la distensión del estómago por la presencia de ese alimento ya va a producir la secreción de ácido clorhídrico. Y finalmente, la fase intestinal, asociada a estímulos nerviosos parasimpáticos que van a producir una mayor secreción de ácido. Entonces, tenemos la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. En la fase cefálica, repito, el solo hecho de ver u oler un alimento ya va a producir, aquí está el estómago, esta zona es la curvatura mayor, aquí está representada la curvatura mayor, y aquí tenemos una célula parietal. Un estímulo visual simplemente o el olor de un alimento por efecto del nervio vago, como ven ahí, va a estimular mediante la acetilcolina a la célula enterocromafín para la liberación de histamina, y acabamos de decir que la histamina es un cofactor que va a estimular directamente la célula parietal del cuerpo del estómago, o puede ser que la acetilcolina lo haga directamente. También el nervio vago va a estimular a las células G del antro, esta zona de acá se llama antro, del antro gástrico, y la histamina, perdón, y la gastrina, ustedes saben muy bien que estimula la célula enterocromafín, esta libera histamina y la histamina va a estimular la producción de ácido por la célula parietal. Eso sucede solamente en la fase cefálica. La persona todavía no se ha metido el alimento a la boca, ni ha tragado, ni nada. Una vez se mastica y el alimento cae al estómago, por ejemplo, los propios aminoácidos van a estimular el sistema entérico intestinal y va a estimular algunas neuronas que a nivel ganglionar van a producir una respuesta sobre la célula parietal. Por otro lado, los mismos aminoácidos van a estimular a las células G que produce gastrina, y mediante la vía de la célula enterocromafín produce histamina que también estimula la célula parietal para la liberación de ácido clorhídrico. La gastrina eh, directamente va a actuar, pero por la sangre, chicos, ¿sí? Por la sangre, no a nivel de la luz del estómago. Y en la fase intestinal se puede producir estimulación o inhibición de la producción de ácido según las necesidades del organismo. Aquí interviene la secretina, la somatostatina, el péptido inhibidor gástrico, que van a bloquear, en este caso, la producción de gastrina y por ende
la mayor producción de ácido clorhídrico. Por otro lado, la célula principal que hemos visto va a producir pepsinógeno, pero también el parasimpático puede hacerlo, perdón, directamente mediante la acetilcolina. Ahora, este control hormonal que estamos viendo tiene dos fases. La fase gástrica, que tiene que ver con los aminoácidos y los péptidos de los alimentos, que son los que van a estimular las células G para la producción de gastrina. Pero esta gastrina, recuerden que se libera a la sangre, circulan hacia el estómago mediante la sangre para producir la secreción de jugo gástrico. Por lo aminoácidos los que regulan básicamente la secreción de ácido clorhídrico. El control intestinal tiene que ver con el quimo. Cuando este quimo es muy ácido, se va a producir secretina o péptido inhibidor gástrico que va a pasar a la sangre hacia el estómago para bloquear las células G, produciendo una inhibición de la producción de gastrina. Repito, esto cuando el pH es más ácido de lo necesario. Una vez se ha formado el quimo, este está listo para ser eliminado del estómago y pasar al intestino delgado. En el intestino delgado, este alimento va a tener movimientos importantes que van a garantizar dos cosas. Primero, que el quimo o bolo alimenticio circule para que se pueda producir una buena digestión y absorción de los alimentos. Y segundo, es muy importante estos movimientos del intestino para que las enzimas se mezclen con los alimentos de manera adecuada y puedan actuar en una buena digestión. Entonces, fíjense cómo funciona esto. La presencia de alimento, la sola presencia de alimento en la luz del intestino va a generar este tipo de ondas. Ahora lo vemos, hay este tipo de contracciones longitudinales, pero además hay contracciones que van a empujar el bolo alimenticio, desplazando el bolo alimenticio o el quimo a una velocidad de 0,5 a 0,2 centímetros por segundo desde la boca hacia el ano. A esto se le llama movimiento intestinal o peristaltismo intestinal. Y tiene una fase 1, una fase 2, una fase 3, pero yo no quiero complicarles la vida. Simplemente que este movimiento va a garantizar, repito, dos cosas. Lo repito por tercera vez. Garantiza la circulación del alimento a lo largo del intestino delgado y dos, garantiza una mezcla adecuada de las enzimas digestivas con los alimentos que ingerimos. Entonces, el complejo motor migratorio se interrumpe cada 10 a 20 minutos luego de ingerir una comida, posiblemente para la liberación de esta hormona, la colecistocinina. Esto es lo que sucede: contracción, propulsión, mezcla, contracción, propulsión, mezcla, contracción, propulsión, ambos, propulsión simplemente, mezcla, etcétera. Eso se llama peristaltismo intestinal y eso garantiza que el contenido del intestino delgado circule para que se absorba todos los nutrientes, líquidos, electrolitos, nutrientes, repito, hacia el intestino. Y finalmente va a llegar un contenido intestinal aquí a la válvula ileocecal. Esta válvula ileocecal que está dividiendo el intestino grueso del intestino delgado impide, porque tiene un pico hacia adentro, este pico que ven aquí hacia adentro, impide el retroceso del contenido, ahora podemos llamarle contenido fecal, del colon hacia el intestino delgado. Es decir, todo lo que pasó no vuelve. ¿Y por qué? Porque tiene estos como labios o valvas
que protruyen a la luz. Y cuando hay alimento aquí, esto se hincha, se distiende, pero hace que estos picos más bien se cierren e impidan el retroceso del contenido del intestino delgado hacia el intestino grueso, actuando como una verdadera válvula. Bueno, entonces tenemos a los movimientos del colon que tiene algunas, chicos, cuando se corte, inmediatamente les paso un nuevo link. Las funciones principales del colon son absorción de agua y electrolitos, y eso sucede en el lado derecho, y en el lado izquierdo, almacenamiento de la materia fecal hasta que pueda ser expulsada. La absorción, repito, se produce en la mitad proximal, es decir, todo este lado derecho, y el almacenamiento en la mitad distal, el lado izquierdo del colon. Ahora, aquí se producen una serie de contracciones que van a permitir que la materia fecal se pueda mezclar adecuadamente y sea sólida y compacta tal como la conocemos. Entonces, estas contracciones tienen dos funciones, repito, propulsar